Ahí estamos. Ándale. Buenas Hola. tardes, amigo. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Estamos listos. Estamos Liz Taylor para Liz una Taylor. nueva edición de la Casa 8. Bienvenidos a los que... Episodio 2. Episodio 2. Bienvenidos a todos los que... Bueno, a los dos personas que están por ahora. Después van a ser muchos más seguramente. Gracias por su preferencia. Bueno, vamos hoy día a hablar de varias cosas interesantes y vamos a retomar también algunas de las cosas que quedan en el tintero en el episodio anterior. ¿Ya? Queda harto en Con el Nico. tintero. Que bastante al tintero. Y hoy día tenemos un tema más o menos contingente interesante que yo creo que les va a gustar. ¿Lo Nosotros lo quieres disfrutamos. revelar? Yo creo que todavía no, ¿te No, parece? todavía no. Ya. Es que si no Sí. vamos a tener a la gente impaciente Claro, po. mientras hablamos Lo de las otro otras cosas. se podría diluir un poquito el otro, ¿no? Sí. Ya. Bueno, lo primero, pues, Nico. Ujú. No ¿Qué es sé lo si tú primero? quieres dar el pie. ¿Ah? Bueno, vamos a retomar el tema que quedó pendiente de el sol. Estábamos hablando de qué describe el sol, ¿no? En Ujú. la personalidad, en la vida. Hablamos un poquito de la creación también, que eso estuvo bueno porque le da contexto a lo que vamos a ir hablando después de cada planeta. Entonces, Claramente. respecto al sol, la gente a veces no sabe exactamente qué representa porque leen el horóscopo y dicen, este es mi signo. De hecho, esa es No, la forma como se describe normalmente, ¿no? Dice, justamente. este es mi signo. Pero en astrología natal tenemos más planetas y Mm, más posiciones, signos, casas, un montón de cosas, el ascendente. Entonces, en realidad no es tu signo, po. Tú tienes mm. todos los signos. Interactuando todo el tiempo. Exacto. Esa es la papa. Quizás sería conveniente sí decir que no es tan. La búsqueda del sol, igual como decíamos en el programa pasado, es un eco, ¿no? Sí. Es un eco de ¿para qué soy bueno? Anda. Esa es la pregunta que hay de fondo. Y de hecho, quizás, sin con esto querer ser mala onda, digamos, como con la comunidad de la astrología, pero con sus distintos niveles también, eh, buscar las respuestas del sol afuera, es decir, en un horóscopo creado por alguien que muy pocas veces quizás tiene las herramientas, Claro. hablando del diario, porque hay gente que lo Claro, en el hace, diario es bien básico claro, lo claro. que se puede hacer con un solo Jus- planeta. sí. Incluso hay veces que el horóscopo está bien descrito. Mm. El problema no es ese, es que es como tratar de describir a una persona por los zapatos que usa. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte Eh, que también hay un tema de que es más poderoso el ascendente, ¿no? el ascendente es lo El más poderoso, ascendente es más poderoso. porque es el que cambia más rápido. Mm, Cada 2 minutos tenemos una diferencia en el ascendente importante y mm, cada 2 horas tenemos cambio de signo. Entonces, mm, el sol cambia una vez al mes. claro. Ahora, igual hay una precisión que es interesante. El otro día estaba en una comunidad como de... un poco de risa, no la voy a citar porque mis Ya, opiniones son mixtas, pero es una comunidad que hay en Facebook, ¿ya? ya, Así como sin la decir gente, nombre. claro, la gente tiende a decir o a preguntar muchas cosas del sol. Em, Considero que es prudente, ¿sí? Por ejemplo, otro día dijeron, pero hay una diferencia entre los Virgos nacidos en agosto y los Virgos nacidos en septiembre. Esa es buena, porque los decanatos igual hablan, digamos, de un sabor específico del signo. Claro. Así como, ¿cachai? Como también existen los nakshatras, que es mucho más preciso y bonito, en la parte védica, ¿no? Pero sí, es cierto, ¿cachai? Ahora, otra cosa que es importante, hay gente que dice, no, yo no creo, por ejemplo, en los soles, hablando del horóscopo Del ya, signo digamos, solar. el signo solar. Eh, y por lo general el argumento es como que es imposible que todos sean iguales. Y la astrología más profunda dice que efectivamente eso es así. Exacto, lo Es que pasa es que hay imposible. más elementos, Claro. ¿no? Entonces, no solo hay otros 8 planetas que mirar, Mm, sino que está el ascendente, los grados y cómo se comunican o no se comunican estos planetas en la carta. Entonces son miles de variables que se van sumando una arriba de la otra y van dando todas las diferencias. Pero el mm, sol en un signo significa una cosa. mm. Y en Sí. el fondo
el astrólogo lo que está haciendo es tirar todos los ingredientes a la olla y revolver, y ahí te da un plato particular. Claro. Pero cada ingrediente es siempre el mismo, o sea, un pimentón es siempre un pimentón. Mm. Claro, ¿Ya? quizá la diferencia, usando la misma analogía de la cocina, es Ujú. que las distintas posiciones de estos elementos equivalen quizá al estado, digamos, de ese pimentón. O sea, ¿está así recién sacado la mata o está podrido? Exacto, el ¿Cachai? sol podría estar podrido en algunos lugares, ¿no es cierto? Sí, y que no tiene nada que ver con el signo de exaltación, no tiene que ver con No. o sea, no tiene que ver tanto con su posición relativa, digamos, qué tan cómodo se siente en un signo. Si Ujú. queréis, a ver, tírate, pues, tírate, ya estamos allá entrando. Bueno, a ver, es que son tantas cosas que podemos hablar de esto, pero si volvemos a la pregunta, Sí. ¿qué describe el sol en la personalidad? El sol para mí describe el alma, Mm, la parte más auténtica de la personalidad. mm, Entonces, como hablamos en el episodio 1, mm, el alma no siempre aparece o se expresa, mm, porque puede haber complejos, vergüenza, mm. timidez, todas cosas que se van venciendo más con la edad. Sí. Entonces, por eso es que es más fácil ver el sol manifestado en una persona mayor de, sobre todo, 50 años, Mm, que en alguien más joven. sí. Entonces, eso es algo que me he ido dando cuenta viendo cartas de gente de distinta edad. Sí. Aparte que la edad de maduración del sol es a los 52 años, po. Claro, el sol, no, la etapa que rige el sol es 50 a 70 Eso. y Perdón. la de Sí, sí. maduración es 21. Es decir, por eso es la mayoría de edad en la mayor parte del Ah, claro. mundo, los 21 años, porque ahí uno es capaz de hacerse responsable uno mismo. Mm. De brillar Entonces, con su propia luz. claro, y de hacerse cargo de ti, de tus deberes, de otras personas. Claro que sí. Em, bueno, y creo que la personalidad describe aquella cosa en la que uno va a hacer la mayor cantidad de sacrificios. Entonces, dependiendo del signo, uno va a ser más guerrero y más resiliente en esa área, Claro. ¿no? Justamente. Ahora también hay un aspecto en términos de las casas, ¿no? Como Exacto. la hora a la que tú naces igual determina dónde estaba Ujú. el sol, pues, o sea, es que eso es la hora, ¿cachai? Onda, Exacto. ¿dónde estaba el sol y dónde estaba el ascendente? Eso Entonces, es lo que se nos quedó en el tintero. mm, Si quieres sí. pasamos un poquito a eso y volvemos después Oye, con la y para siguiente rematar un cosa. poco el episodio uno, Ajá. no, para rematar un poquito el episodio uno, habíamos hablado de la relación entre Sol y Saturno, que creo que eso puede ser Ujú, material para otro programa, ujú, pero te tinca darle algún tipo como de atisbo, una herramienta quizá a la gente que sea como simpatizante de la astrología o que conozca su carta, como ujú. que hay que observar en términos Sol-Saturno, digamos, Sí, como... sí, podríamos partir por el Sol y luego complementar un poco con algunas cosas de Saturno. Como mm, siempre están en relación. sí. Em, Mira, si quieres, volvemos aquí. Ujú, Y habíamos hablado de que la hora describe cuando yo nací, en el fondo, describe más o menos la posición donde va a estar el sol. Si uno no tiene su sí, carta natal, no importa, porque claro. igual eh, vas a saber en qué cuadrante de la carta está el sol para ti. ¿Ya? Mm, Entonces la gente que está mirando, si naciste de día, o sea, entre amanecer y atardecer, vas a tener el sol en la parte superior de la carta. Y si naciste de noche, va a estar en la parte inferior. Típicamente, el sol, que representa mucho la autoestima, la carrera, el padre, etc., va a estar mejor cuando está arriba, en el día, ¿ya? Y la luna en la noche. Le gusta más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno nace a mediodía, toda la gente que nació a mediodía se van a dar cuenta que tienen un gran foco en la carrera,
Naturalmente tienden a eso. ¿Ya? Ahora hay que tener ojo porque el Sol podría estar en la casa 10 o en la 9 a mediodía. Podría estar en una de esas dos. Si es en la 9, pueden tener más foco en la educación o la filosofía, la espiritualidad. Y los viajes. Y los viajes, cosas de la casa 9. De hecho, es muy interesante, ahí hay un doblete, ¿eh? En la casa 9, el lugar común, citando, entendiendo, en el primer capítulo dijimos que los lugares comunes son ecos de estas cosas más fuertes, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que viaja, ¿cierto? Afuera de su nación para encontrarse, ¿no? Eso, claro, el Sol en la 9 sería lo que tú describiste. Tal cual, tal Que cual. la esencia más real, auténtica de uno, a lo mejor va a salir en el extranjero o va a salir en contacto con otras culturas, filosofía, quizá en un monasterio, Claro. aunque eso es más la 12. Mira, la gente, por ejemplo, que nació cerca del amanecer puede tener más tendencias espirituales, ¿cierto? Porque el Sol puede estar en la 12 o la 1 y entonces se van a enfocar más en expresar la verdad de quiénes son. Ahí todos los que están escuchando que nacieron cerca de esa hora pueden tener más esa influencia. Ese registro. Claro. Sí. Ahora igual esa diferencia casa 1-12 yo creo que es re potente, ¿eh? Sí. Porque el de la casa 1 o sea, todos los cambios de casa son potentes, pues eso es básicamente lo que va dando como el crisol, ¿no? El crisol de relaciones. Ahora también hay una idea, por ejemplo, simpática en la astrología que habla del dispositor de este sol, ¿no? Por ejemplo, la historia que tú comentabas de persona que viaja a un monasterio, perfectamente puede ser sol en casa 9 y su dispositor en la 12. Exacto. ¿Cachai? Bueno, ahí Como... estos son más avanzados, como el... ¡Ja, Eso, dejaste loco a la mitad de la gente ahí. Bueno, sí, es verdad. En el sí. fondo, los dispositores, que son los planetas que rigen la casa donde está otro planeta, pueden indicar cosas más finas de lo que va a producir esa posición. ¿A ti qué te parece el Sol en la 7 o la 6? Que es al atardecer. Sí, igual ahí hay un tema interesante porque la 7 y la 6 también difieren mucho en contexto, pero en la 7 el Sol está, si analizamos como las casas como los mismos signos, ¿no? En la 7 está eventualmente viendo temas de Libra, que son las relaciones, bla, 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 Claro, y ahí el Sol no está cómodo, po. Entonces, por lo general, una persona que por eso te nace preguntaba. en esa... Sí, pues. Sí, pues. O sea, sí, yo sé que tú sabes decir, esto es como para... Estoy como haciendo cositas. Claro. Claro. En la casa 7 el sol no está como, está como, bueno, está en detrimento, po, o sea, y también tiene poca fuerza direccional y un montón de precisiones que en el fondo inciden en que la persona se siente incapaz de cumplir un poco como sus propios designios, como el rey de visita en un lugar externo. Muy, Esa claro, imagen que se me muy viene a la... vinculado a las personas. La casa 7 rige las personas, los Sí, demás, ¿cierto? Y el Sol rige el self, el yo. correcto. Entonces, cuando pones dos cosas en astrología que dicen cosas opuestas, generalmente tienes ese efecto como debilitante, ¿no? Sí. Por eso que el Sol dijimos que le gustaba el mediodía, es donde está más fuerte. A medianoche es cuando está peor y en el atardecer está como entre medio. Reguleque, Reguleque, claro. como el sol de la ministra. Igual que el ascendente, pues ahí también está menos fuerte, pero ahí sí hay como una confluencia entre el significado del sol como regente del alma y la casa 1, por lo menos, Resultado de esa como casa, regente del self. Entonces ahí sí hay como una sincronía entre las dos cosas. Y eso es interesante también para la gente que está observando y que es consciente de su carta. Lo que acaba de decir Nico es una tremenda herramienta. Si tú tienes claro qué es lo que rigen las 12 porciones del zodiaco y los planetas, donde sea que haya una confluencia, esos son aspectos que son importantes o dominantes en la vida de una persona. Entonces, de pronto no es necesario, porque me imagino, bueno, debe haber varios, harto colegas que van a empezar a ver esto y que en el mañana vamos a ser colegas. Pero hay gente que también lo está haciendo por un tema de estudiarse, de saberse. Eso que acá es, Nico, es una herramienta del porte de un buque. De verdad que es algo
con lo que no necesitas más que lo básico, y ya te puede dar un sabor o un olor de qué es lo que significa el sol en tu carta, po. O Claro. sea, Y de funciona en hecho, la tú me vida también, preguntaste. po, porque Sí, cuando claro. muchas personas te dicen lo mismo, probablemente hay algo de cierto. Es como Ujú. en la astrología cuando el signo, el planeta, la casa te están diciendo lo mismo, Sí, probablemente eso se va a manifestar más fuerte. más fuerte, Claro. correcto. Tú me preguntaste también qué opinaba de las 6. Sí, las Y 7 y creo que las 6. ahí hay un eje, porque la 6 es una casa complicada. Entonces, el sol se revela en circunstancias adversas. Por lo general, a nivel de búsqueda del guerrero que el sol es, yo diría que esa persona va a estar a servicio de los otros. Sí, Pero a nivel de cómo se revela, es porque también entiende el sufrimiento y el dolor de una manera muy nativa, producto de las cosas que le pasan, po. claro, ahora típicamente el sol en la casa 6 eh, es gente que se frustra mucho con los obstáculos, Sí, correcto. porque el sol no le gusta cuando hay Obstáculos, cosas po. entre medio de su Mm, objetivo. Y la casa 6 es como decirle, parte de tu identidad en el mundo tiene que ver con los obstáculos. Te vas a sí. revelar tu identidad en torno a eso. O sea, a medida Mm, que obtengas experiencias con problemas y obstáculos, vas a ir siendo cada vez más tú, más sí. auténtico, más fuerte. Es que es lo que pasa con todas estas casas que son así, pues. Sí, la 8 también, Con la 8 la 12. casa 8. Ahora, lo bueno es que la 6 yo creo que la 6 es mejor en términos, porque esa mejora con el tiempo, ¿no? Sí. O sea, también es un buen destino para el sol, considerando que el sol se revela a lo largo, digamos. Pues la experiencia, lo que Ujú, esa persona va a experimentar, por supuesto que es duro, ujú, pero a la larga va a ser mucho mejor, pues. sí. ¿Entendés? Oye, O ¿qué sea, te porque, parece el sol en los signos? ¿Cuáles, para los que están escuchando, cuáles te gustan más? ¿Por qué? ¿Qué has visto en clientes con distintos sol en signo X, digamos? mira, esa es una pregunta bien loca, Nico, Mm, sobre todo considerando la astrología, porque en el fondo la opinión que yo tenga va a depender de dónde está mi Venus. claro, de lo De que a lo ti que te hago, de lo gusta, que me gusta, pues, claro que sí. por eso. Es interesante. Yo creo que tengo mucha afinidad con signos como el tuyo, obviamente Ujú, como Acuario, los escorpiones. Los ujú, signos fijos me gustan harto, ujú, porque tienden a ser más rebeldes. ujú. Y no vamos a revelar cosas de mi carta porque ustedes también saben de qué estamos hablando, pero tengo atracción por las cosas extrañas, ¿no? Claro, Eh, casa 8. de, sí, totalmente. ¿Sabes qué? Oye, de hecho es algo súper raro. Me llega mucha gente con cosas en casa 8 y creo que eso debe ser común. Claro, el astrólogo tiene su propia carta, entonces le llega Mm. gente afín, ¿no es cierto?, con Afín. su carta. Sobre Mm. todo con lo que dicta su casa 7, porque es la Ujú. gente, el tipo de gente que va a tener en su vida. Sí, correcto. Y también, bueno, la casa 7 si está ocupada la casa Ujú, 7 exacto, el dispositor de la casa 7 así se va se armando. va armando. Entonces, espera, pequeña incisión. El horóscopo, Es bien charcha, po, ¿no es cierto? Y desprestigia mucho lo que hacemos nosotros también, porque es bien sí. complejo la astrología. De a poco, cada episodio yo creo que vamos a ir entrando más y más en Sí. temas complejos, pero ahora hay que partir de las bases. Sí, aparte que sea un poco el ejercicio. La idea es que Claro. también usted, oye, si tienen preguntas, díganos, por Ujú. favor, estamos atentos al chat. Lo importante es que ustedes se vayan sintiendo como también, como descubriendo esta herramienta, que es entretenido. De eso trata la casa 8 además. O Sí. sea, no solamente es el título, queridos. ¡Ting! Ya, pero ¿qué sol te gusta más? Ah, verdad. El sol que me gusta más. A mí, el sol que me gusta más, a ver, por lejos Escorpión, por un tema, yo creo que es también porque mi Ya. madre es Escorpión. Ujú. Como que vi en primera plana de lo que se trataba esa vida, Ajá. ¿cachai? Que es básicamente destruirse por completo en algún punto y renacer como una persona completamente distinta. Claro, Creo, sí. creo que esa premisa es súper linda, weón, como dolorosa Mm. y todo, evidente. Es Es como la complicada. del héroe un poco, ¿no? Como de Sí, que pasas por algo muy duro y sales transformado y se te revela quién eres en realidad después de eso. justamente. El Claro, medio premio, pues. los escorpios sufren harto por eso, porque necesitan la transformación para revelar su identidad espiritual.
Entonces, si hay algún Escorpio escuchando, Sol en Escorpio, le va a hacer sentido eso. Mira, llegó algo, dice, ¿Qué dice? hola, Sol, ¿ves GR? Ajá. Hola, ¿ves GR? Hola, hola. Dice, hola, Sol en casa 3 en Virgo. Sol en casa 3 en Virgo. Bueno, el Sol en Virgo eh, es gente que para revelar su identidad espiritual necesitan eh, obtener salud en su vida. Mm, Es decir, vivir de manera saludable, ordenada. Entonces el sol ahí generalmente produce gente que tiene harto caos al principio de su vida, mm, como áreas de la vida que no compaginan con otras, tienen como que mm, administrar sí. su estructura de vida. Entonces, Sí, ¿puedo agregar algo? sí. El Sol en Virgo también se bromea mucho, y volvamos a los lugares comunes, que es el Mm, chistoso, ¿no? Ay, que el Sol en Virgo es perfeccionista, claro, ¿cierto? sí. Se habla de eso. La Detallista razón es también. porque detallista, Mm, justamente. Ahora, eso puede ser muy lindo en términos de romance, ¿eh? La gente, hay poca gente tan tierna como Virgo conquistando, ujú. eso es real, anda, ¿cachai? Como eso es concreto. Ahora, lo que pasa con Virgo es que se traspapelan dos cosas, porque Virgo es una mujer virgen, ¿verdad? Ujú, Que representa la virtud. ujú. En un tiempo pasado la virginidad era virtud, pues chiquillas. Ok, Sí, eso se ha olvidado un y poco. un poco, claro. Y aparece, ¿cierto?, con una madera y una espiguita, ¿cierto? Sí. Siendo la madera lo que representa el sacrificio del mundo material para otras cosas, como, ¿cachai? Como literalmente tirarlo al fuego, ¿cachai? Ujú, Para que esto sea de servicio y de utilidad para la comunidad. ujú. Y la espiga representa todo aquello, la fuerza matemática con la que la vida se transforma. Ya. Ahora, Claro, y ¿cómo la rebota eso? salud y la alimentación también, Es que para allá va, po, claro, es que para allá va, po, tienen que ver ¿cachai? con Onda, eso. es el esfuerzo por estar en eso. Ujú, Entonces, la búsqueda de la perfección en realidad es una más que una búsqueda por balance. Entonces, ujú. sobre todo si tienes el sol en la casa 3 que es donde uno hace sacrificios, trata de... o sea, el sol marca donde uno hace sacrificios, onda, Ujú, para poder llegar a ser la parte más auténtica, como dice Nico. ujú. Trata de las ideas que sean muy rígidas, ¿cachai? Trata de cambiarlas por otras que busquen el balance y vaya a estar mucho más tranquilo, mucho Y más bien. lo otro es que el Sol, la 3 es una ¿Mm? casa de enfoque arta. Arta Mm, en sánscrito es todas las cosas que son la base de la vida, la parte como de las ganancias, la estabilidad. Entonces el Sol ahí indica que uno está en búsqueda de esas cosas para poder justamente. expresarse em, en lo más auténtico y lo más profundo. Entonces, Mm, típicamente el sol en la 3 le da algo de inestabilidad al padre o a mm, las figuras que uno tiene como de autoridad y a uno mismo lo hace ir más en búsqueda de estas cosas mundanas. mm. Sí, eso es complejo, ¿eh? Sí. Porque el sol, de hecho eso, ahí diste con un gran tema, pues. Hay casas hartas, hay Ujú. varias casas que tienen esa pulsión, por Sí, decirlo ese movimiento, ese resultado. Y el sol, al ser el self, el alma, cuesta más revelar el alma en temas mundanos, pues. Entonces, igual por supuesto que se va a experimentar más fricción, más frustración alrededor exacto. del desarrollo propio. Sí. Eso también es parte, digamos, de el sol en cualquiera de esas casas que acaba de mencionar Nico. De hecho, dijimos por ahí lo del sol en, en la medianoche. Entonces, ahí la persona que estaba hablando de eso ¿Sí? nació ¿Ves, cerca Ger? de medianoche. Ujú. Por lo tanto, la carrera, la orientación vocacional y qué hacer, el propósito de vida va a ser todo un tema Mm, para esa persona, porque va a tener que reunir fuerza para expresarse y encontrar su lugar en el mundo. en el mundo, tal cual. De hecho, la casa 3 está al frente de la 9. Ujú. Ese es un doblete para decir que es complicado con el padre. Ahora, mira, ¿ves? No queremos que esto sea como demasiado revelador.
Pero ojalá te haya podido ayudar en algo, cualquiera de las aproximaciones, a entender un poquito, porque el sol es porque estamos acá, po. Si se acuerdan del mito del sol, si no vieron el primer episodio, en el primer episodio está el mito del sol. Fue un programa muy bonito donde se habló de eso. Estamos repartidos y partidos, ¿no? Desde la unidad para encontrar algo en particular. Y eso, po. Ahora, yo no sé si de repente podemos pasar al siguiente tema, porque Sí, si no, sí, sí. Vamos al siguiente ¿ves? tema. Muchas gracias. Siguiente tema. Ok. Bueno, este Está. es, es como una consecuencia de lo que hablamos recién. Porque uno no se siente representado por su signo, porque lo que llamas tu signo en realidad es solo el signo de uno de los planetas, que es el Sol, y no te define totalmente, define una parte de tu vida, pero sí define una parte importante. Y sobre todo la gente sobre 50 años va a percibir que se parece más al horóscopo que la gente más joven, por estadística. Y en realidad, si uno quisiera elegir un signo, para decir este es mi signo, sería el ascendente. Sí, correcto, Y eso quizás totalmente. podemos ayudar a la gente que cambie un poco la idea de que mi signo es el del sol, sino que mi signo en realidad es el ascendente, Mm. el lagna. Y eso tiene varias, el Lagna, Sí. justamente, eso tiene varias lecturas, ¿ah? El Lagna le corresponde, por ejemplo, el cerebro, ¿no? ¿Cierto? Sí, Y po. creo que hasta por acá, hasta acá, La no me casa acuerdo. 1 es la cabeza hasta aquí, más o Hasta menos. aquí, ¿cierto? Sí. Más o menos, sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay en esta zona? El Lo, cerebro, lo pues más chiquillos, o sea, importante. claro, o sea, ¿cachai? Dictamina, ¿cómo se relacionan la casa 3 y 9 con el padre, Mónica? Es una buena pregunta, Buena pero pregunta. permiten, de hecho, vamos a llegar allá porque estamos hablando de las casas, así que tranquilidad, la vamos a dejar en el tintero. De nada, besillo, bacán. Ya, bueno, la cosa es, estamos hablando del ascendente que regula el cerebro, es como uno piensa. Lo que uno La piensa es. personalidad es todo eso. Claro, pues Sí. termina incidiendo en eso. Esa es para allá iba. Como tú piensas es como el mundo te percibe, como tú piensas es como tú te expresas. Entonces, el ascendente, para efectos, o sea, para los que siguen el horóscopo igual, Sí, quizás les va a ir mejor leyendo, digamos, las cosas que tengan que ver con ese signo. exacto. ¿Quisieras tú añadir alguna cosa? Evidentemente sí, pero cuéntanos más, Sí, po. sí, mira, no, me gustaría responder un poco a la pregunta de Mónica, que es bien buena, ¿Ya? eh, porque hay una relación entre las casas porque la casa 3 mira directamente a la casa 9, están a 180 grados. Justamente. Eh, y la casa 9 es la que representa al padre, sobre todo el rol como formativo, guía, ¿no? Porque la casa 10 representa otra parte del padre, que es la parte de la autoridad y que te ayuda a encajar en el mundo, te enseña las reglas del juego del mundo. Pero la parte de la casa 9 que tiene que ver con el padre es la filosofía que te transmite tu padre. Y Mm, la casa 3 está conectada con eso porque es el aspecto práctico de esa filosofía. Entonces en la casa 9 el padre te transmite como todas sus enseñanzas, ¿ya? Ya sea por ejemplo o por palabra, etc. mm, Y luego en la casa 3 tú la asimilas y la pones en práctica, porque la casa ujú, 3 es el conocimiento práctico, es tus ambiciones también. Entonces las ujú. ambiciones que uno tiene están vinculadas a la filosofía que uno tiene. Ahí hay una relación. Y en última instancia es lo que uno hereda del padre. Independiente de que este sea el padre biológico, o sea, el padre, ¿no? Como eso es o sea, el padre biológico no siempre hereda cosas, pero la casa no es aquel que te enseña, ¿no? De hecho, Sí. por ejemplo, un uranazo en la casa no es, un rajo en la casa no es, da padrastro y cosas, o sea, eso lo he visto también. ¿Cachai? Sí, Como de eso, hecho yo tengo esa situación. Eh, Así que sí, soy padrastro y papá también. Y veo bueno, esa sí. posición que tú dices, pero creo que ocurre con el nodo sur, con Ketu, en la 9. Yo creo que los nodos Los son nodos en la afectan 9 las pueden, cosas.
pueden traer a un padrastro a una situación de familias, ¿cómo le llaman? Familias, no es compartida, es cuando se cruzan. Como casado con hijos. Claro, Sí, ya, exacto. eso, sí. Sí, pues sí. Sí, los nodos siempre enrarecen las cosas. Ahora, la suerte, por ejemplo, en el caso, tu carta, está Ujú. el tema de que es Ketu, po, y tú tenías esta alineación y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí, pues, no, Yo en la cuando vi carta Rahu, del hijo de mi señora está que tú en la 9. eso, perdón. Cuando yo he visto la situación contraria, cuando es Rahu, Ujú. la historia es completamente diferente, po. Claro, que ¿Cachai? Rahu es lo que uno desconoce, en Sí, general trae cosas más exótica. rudas y exóticas, sí, Sí, donde uno se siente como pez fuera del agua. Eh, exactamente. Desafiado. Bueno, ahora eso dice, se subentiende que lo hace el padre y no la madre. No, 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 eso no es real tampoco. Lo que pasa es que la madre cumple otro rol. Del mismo modo que el papá se puede ver desde la 9 y la 10, la madre ujú. se puede ver desde la 2 y la 4. No sé si estás de acuerdo conmigo. A ver, eh, espérate, ¿qué decían ahí? No, no vi el chat. Dice, se subentiende que lo hace el padre y no la madre. Ah, no, lo que pasa es que em, a nivel espiritual el padre es el que transmite eso. Mm, No quiere decir que la madre no pueda enseñar cosas, pero todos hemos visto que aun cuando una madre intenta suplir a un padre, igual el padre termina pesando por sus acciones en mm, estas cosas. Por eso es frustrante también para muchas mamás mm, solteras cuando hacen todos sus esfuerzos porque el hijo sea distinto en ciertas cosas mm. y la influencia del padre igual aparece por alguna parte. De hecho, la madre, como se puede ver inicialmente desde la casa 4, está contrapuesta a la casa 10, que eso es lo que da Ujú, el antagonismo lógico que ujú. existe y que también es un lugar común y que es un lugar común que puede dar muchos colores en este crisol de posibilidades. Sí, yo creo Pero que hay que tener ojo ahí porque podemos sonar como que estamos dándole solo importancia al padre, pero en realidad no es no, así. No, no, no o es sea, así. toda la parte emocional, o sea, la casa 4, po. Sí, la El felicidad. desarrollo, la felicidad, el desarrollo de la mente, ¿cachai? De una mente estable. En Ujú, la madre descansa otro tipo de responsabilidades. O sea, del exacto. padre, ¿cachai? Como claro, es como, mira, yo soy así y en el mundo pasan estas cosas. Es un poquito eso, ¿no? Es un poco Mira, así como, dicho en simple para que la gente entienda estos roles que son arquetípicos, mm, el padre es como en el mundo público quien te mm, ayuda a manejarte, a moverte, a a manifestar. lograr cosas en la vida. Y la madre te enseña más sobre ti mismo, Mm, a satisfacer tus necesidades, a amarte, mm, a comunicarte con otros. O sea, si falla la luna, de hecho, es muy duro porque mm. cuando la madre falla, las personas les cuesta más nutrirse en la vida, encontrar su lugar y, En la tribu. y Mm. prosperar, Sí, sí, sí. ¿no? Pero los dos No. son importantes en Ahora, eso es a distintos... nivel arquetípico, como bien Claro. decías tú. Es decir, por ejemplo, si en la casa 9 Ujú. está el planeta que simboliza a la madre, ¿cachai? Cae de cajón que es una mamá luchona, po. O sea, Ah, claro, si la luna está en la 9 ahí pasa claro, algo curioso, porque es como que tu madre tiene un rol de padre, de padre, ¿ya? Y ahí justamente. sí podemos ver que puede funcionar mejor. Mm. Mira, eso es lo importante. Hay un nivel arquetípico y que lo entendamos desde ya porque vamos a toparnos mucho con esto, ¿ya? Ujú, Hay un nivel arquetípico en el que las cosas funcionan de forma ideal y para claro. entendimiento de cómo la realidad se construye, ¿cachai? Ujú, Ahora, sí. ¿quién asume ese rol? O sea, chiquillos, estamos hablando ahora de que el sol no es lo único y que hay otros elementos y que Ujú, hay 12 formas de partir el crisol y que esas 12 formas además, ¿cachai? Se abren cuando tú lo empiezas a observar de otra manera. ujú. Hay de todas las historias. Claro, ¿Cachai? porque el Como... planeta que representa algo en su forma más pura, nosotros mm, decimos, por ejemplo, el Sol va a estar más cómodo en la casa 10 porque mm, hay afinidad entre la casa y el planeta. justamente. O el Sol va a estar cómodo en Leo porque hay afinidad entre el planeta y el Signo y signo, planeta. Mm, etcétera. Eso pasa mucho en astrología,
Pero eso no quiere decir que con otras combinaciones no se pueda llegar al mismo resultado de que algo funcione bien. Claro. Por ejemplo, puedes tener el Sol en la casa 4 en Leo. Entonces ahí pasa algo interesante, porque por un lado el Sol está en un signo que le gusta, pero en un lugar que no le gusta. Y ahí empieza el arte de interpretar Claro. eso. En un lugar que le carga. A Claro, medianoche, po. claro. ¿Cachai? De hecho, en el mito del sol, yo creo que esa es la parte cuando el sol va a preguntarle así como, ¿dónde está mi mujer? Como que siempre me he imaginado como que el cuadrante de abajo es cuando el sol se ausenta, así. ¿Cachai? Así Bueno, como, de hecho, si lo piensas, es bueno quizá decirle a la gente que si tú miras la realidad, ves todo tipo de personas y todas son buenas y están bien en algún lugar. sí. Entonces aquí pasa lo mismo. Una persona con el sol en la 4 no es que esté mal, sino que se va a sentir más a gusto trabajando desde la casa, quizás se va a sentir más a gusto no estando En lo público. en lo público o con el foco encima. Mm, Pero va a tener sus logros igual. Lo que pasa es que los va a experimentar de otra manera. de otra manera, tal cual. Entonces, claro, no hay, sobre todo cuando hablamos de planetas y casas sin contemplar el entramado que existe, estamos hablando del mundo arquetípico y esto no refleja necesariamente una opinión, ¿cachai? O algo por el estilo, es simplemente lo que es. Claro. Y en ese sentido, tú que estás viendo este programa, que te gusta la astrología, tienes que saber que debajo de ese gusto por la astrología hay una pasión por el entramado. Y sobre todo en los tiempos que corren, en el entramado van a haber cosas que van a ser un poco polémicas. Pero no Como es por nuestra... ejemplo lo que vamos a ver ahora. A ver, ahora, justamente. Entonces, abramos la mente, esto es la Ya. casa 8, vamos para allá. Sí. Ahora, una última cosa, quizás, claro, habíamos hablado de las casas, del ascendente, ¿cierto? Para recapitular un poquito, cómo el ascendente maneja lo que tú piensas y es más poderoso en términos de usar la herramienta del horóscopo, que no es una mala herramienta, pero es una herramienta muy... Pueden hacer una Es consulta suficiente. mejor con un, claro, con un astrólogo y les va a ir mejor, ¿ya? Aquí Sí, mil estamos veces mejor. Pues sí, muchas veces. es más complejo, pero también es más rico en información y en profundidad. Justamente. Y lo último es que si tú consideras el ascendente, ¿no? El signo, y miras todas las casas y todos los signos, ¿ya? Vas a saber cómo es esa persona. Hay mucha gente que dice, ¿y cómo son, no sé, por ejemplo, los Piscis solar en no sé qué? No te puedo decir tanto eso. No, po. En cambio, si tú ves las 12 casas, el signo, e interpolas el signo con la casa, vaya a sacar qué es. ¿Cachai? Como eso Sí, mira, para que... para simplificarlo un poquito eso, porque ¿Sí? creo que quizá no todo el mundo ¿Ya? lo va a agarrar eso. ¿Ya? Eh, el ascendente dijimos que cambia cada 2 horas de signo. Sí. En astrología védica al menos, el Ujú. lugar donde cae el ascendente en el signo se convierte en la casa 1. Sí. El, y así, eso se llama lagna, que significa como ancla, y Sí. ancla toda tu carta y genera esta rueda de los signos y las casas. Ujú. Y siempre los signos van a seguir el mismo orden, o sea, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, así. Siempre en el mismo orden, la diferencia es cuál va a ser el primero. Ujú. Ese es el ascendente. No sé si Ahora, ahí se entenderá un poquito sí, más. pucha, mucho mejor. Y una invitación. Consideramos que Leo es el hogar del Sol, ¿cierto? Es decir, la casa donde cae Leo debería ser lo más importante para, o sea, el lugar donde se busca el desarrollo, ¿verdad? Hagan el ejercicio de tomar cualquier lagna, cualquier ancla, cualquier ascendente y fíjense dónde está Leo. Y háganse la pregunta, ¿a esta persona le interesa eso? Claro, Ahí uno van a empezar quiere, en la a... casa es bueno esa forma de explicarlo, porque en la casa donde está Leo va a ser donde uno trata de dominar más también y de ser como más auténtico y fuerte y vehemente. Entonces, claro, cada ascendente tiene un lugar así, distinto. Por De hecho, mira, ejemplo, ascendente Leo. O sea, yo creo que eso es lo... ah, o sí, sea, po, vamos el a apelar ascendente al... Leo es su propia personalidad.
Vamos Exacto. a apelar, ¿cachai? Al conocimiento popular, una vez más, ¿cierto? Todos piensan o sienten que los leos son pinturitas, ¿no? Sorry si hay algún leo por ahí, pero es verdad. Y te está gustando que Pero ahí estemos estás diciendo hablando esto. más del ascendente Leo, ojo, porque Claro, hay del personas con signo del Sol Leo. en Leo que no son así. No, pero a eso voy, pues estaba hablando Ujú, del ascendente. ujú, sí. ¿Cachai? Entonces todos tenemos esta consigna, ¿cierto? De que Leo es pintura, ¿no? Ujú, O es dramático, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Ok, toma el ancla de Leo, ¿cierto? Es decir, el está ascendente. en la primera parte, en el cerebro, ¿no? Hardwired, ¿cachai? Bien pegado. Y pone, al sol le gusta estar ahí, por supuesto. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que esa persona va a intentar a lo largo de su vida? Ser su propia versión, ser más auténtico. exacto. ¿Cachai? Expresarse y gobernar su vida en el fondo. Y gobernar su vida. Ujú, ¿Cachai? En un caso diferente, ponte tú, podríamos poner a ver, que también sea como notorio, para que se entienda, como el ascendente. De repente hablar del otro eje, po, el ascendente acuario, ¿cierto? ujú. ¿Dónde está el sol? En la casa 7. Y los acuarios son sociables. O sea, es parte de la, ¿cachai? Es parte como esta nube de cosas. Claro, si tomas eso como ejemplo para explicar este fenómeno, Mm, un ascendente acuario de partida la casa 7 va a representar la gente con la rodea. que se relaciona, ¿no? Mm, Entonces va a haber gente importante ahí, gente con poder. sí. La segunda cosa es que su casa 7 va a ser un lugar importante, es decir, eso es lo que hace un ascendente acuario tener vocación de servicio también Ujú. y querer a las personas y al mismo tiempo no querer pasar tanto tiempo con ellas. Es un Sí. poco Suerte. contradictorio porque son humanistas, pero también son más replegados, no es como Mm, un ascendente Leo que es mucho más efusivo, expansivo. expansivo eh, o Por la regencia sociable. también, po. Por la Ujú, regencia de ese Lagna es Saturno, po. Obvio que vaya a querer estar así haciendo lo tuyo, ¿cachai? Como es Acuario, ¿cachai? ujú. Y de hecho investigándose un poco, está en el eje de la individuación. Entonces Exacto. también tiene que ver con buscarse, ¿no? Ujú. Buscarse de esa otra manera, a la Saturnina. En cambio, el ascendente Leo la va a buscar a ensayo y error nomás, po. ¿Cachai? Sí, Ensayo y pues, error. Digo, oye, ¡ay! ¿te tinca contarle a la gente lo que vamos a ver ahora? Porque nos quedan Ya. 15 minutitos ¡Oh, y qué yo creo pena! ¡Ay, se ha que hecho está bien tan... para lo que queremos hacer. Sí, 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 tienes razón, tienes mucha razón. Bueno, chiquillos, esperamos que decidimos hacer un poco más dinámico el programa, ojalá se haya notado. De todas maneras, si quieren algo como del tenor de la primera cosa, como hablar profundamente de un mito, podemos hacerlo, exprésense. Y nuestra sorpresa para estos 15 minutos que quedan es evaluar la carta de nuestro querido presidente Sebastián Piñera. Ay, ay, ay. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Aquí La está razón, en pantalla la carta de él. sí. Y bueno, la idea de ver esta carta es por un principio que es el siguiente. Que viendo la carta de un gobernante, sea rey, monarca, presidente, líder, lo que sea, tú puedes ver el destino y el camino de ese grupo o de esa nación o ese país. Entonces, eh, viendo la carta de Piñera, podemos entender hartas cosas de lo que ha estado pasando últimamente. En el último tiempo, sí. ¿Quieres partir tú por algo de la carta de Solo Piñera? reforzar un poco la idea de lo que acabas de decir. El Sol es dominio, se encuentra cómodo en la casa 10. Ujú, Cualquier cosa que toque el Sol, en el fondo como el Sol da vida, mira, piénsalo así, el Sol da vida, entrega luz, ¿cachai? la El energía. Sol entrega la energía, el Sol entrega los ciclos, ¿ya? Por eso el Sol se interpreta y se asocia con la conciencia, por eso el culto al Sol. Ujú, Y por supuesto, debajo de ese sol se va a dar una historia que corresponde a ese sol. ujú. ¿Ya? Como eso es súper importante. Entonces, bueno, lo primero que podemos observar en la carta de este señor, ¿ya? Que estamos haciendo un esfuerzo grande por tratarlo profesional,
No es muy popular Es, últimamente, pero... no, para nada. Y, Mm, y hay todo un tema de por qué eso es así, por supuesto. Podemos ujú, apreciar que él tiene conjunto el Sol ujú. en términos de grado, en el grado 08, con el ascendente. ¿Ya? Sí, Por lo tanto, su ascendente, su camino, su cerebro gira en torno a qué cosas? hacia sí mismo. Y em, hay otra cosa importante, cuando el ascendente conjunta un planeta, ese planeta se convierte en algo muy importante, o el Mm, grado, ¿no? Cuando sí, hay un grado que es al menos a un grado de un planeta, ese planeta va a ser clave en la carta, y el Sol es el correcto. rey, po. Sí, Entonces, po. Y mira, por ascendente Sagitario, ujú. ¿cómo se dice? ¿Qué casa gobierna el Sol de forma natural? ¿Me está preguntando? ¿Sí? La 9. Correcto. Entonces, ¿en qué se ha esforzado? Mira, observemos lo que pasa. ¿Qué se ha esforzado este señor? Ujú. En ser líder, ¿cierto? De ideas. Él quería que Chile fuera sustentable, que estuviera, ¿cachai? Como, ya, eso te habla de una persona que no es tan mala, po. O sea, porque Ujú. aparte la casa no es una casa como que tiene una motivación muy bonita, muy pura, Sin muy duda dharma. las intenciones de él siempre en ese sentido yo creo que han sido nobles, Sí, pero eso es algo que puede chocarle a la gente escuchar, pero una cosa es que uno tenga una intención y otra cosa es lo que estás haciendo. ujú. Entonces, lo que explica un poco lo que él hace es que tiene casi puras casas que no son ni Kendra ni Dharma ocupadas. Mm, Para que la gente entienda, las casas Kendra de poder son la ujú. 1, la 4, la 10, 1, 4, 7 y 10. Y las Sí, Dharmas son 1, 5 5 y y 9. 9. Entonces, eh, ya sea que no tiene planetas ahí o que los planetas que están ahí promueven cosas más mundanas o más materialistas, es lo que Justamente. hace que sus motivaciones no sean más nobles o más puras, son más físicas, del mundo Ujú. físico, ¿ya? Claro, tiene que ver con una superación a nivel mundano, esa es su realización, Ujú, ¿cachai? Entonces, claro, pues ya desde ahí ya empieza a delinearse un poquito la figura, digamos, de este señor. Otra y, cosa interesante, ujú, creo yo, es el tema de los planetas, cuando están muy cerca del Sol, sufren, tal como el mito de Ícaro, ¿cierto? ujú, Que Dédalo le dijo, loco, no, no subas hasta el sol, porque se te pueden echar a perder las alas de cera. Y fue porfiado, y fue, y se cayó, po. ¿Ya? ujú. Entonces, él tiene un planeta combusto, que es un planeta muy importante. No sé si tú quieres como continuar al respecto. Mercurio, po. Mercurio es el Ajá. planeta que da equilibrio a una carta, da habilidades comunicacionales, te hace hábil, ¿cierto? Y aquí Combusto está quitando todo eso, lo Mm, está echando a perder un poco, ¿no? justamente. Y algo que hablamos también cuando estábamos analizando esta carta es interesante ver la crisis social que ha Mm, ocurrido el último tiempo, está justamente. reflejada en la carta de él. Sí. Em, por ejemplo, esto lo hablamos desde esta carta. Espera, voy a abrir acá otra Sí. cosita que tengo. No problem. Lo habíamos visto en la posición de su Venus, Mm, ¿ya? Que es un planeta que señala lo que él ama, mm, ¿cierto? Y está en Capricornio. Entonces, cuando tú ves a un presidente que ama este signo, Capricornio, y la casa 2 está hablando de algo bien eh, relacionado al orden público, al dinero, mm. a los bienes, ¿ya? Y Podríamos definir quizás, perdón, que sí, Capricornio es cuando hablamos del deber ser, ¿no?
Cuando Ujú, hablamos del deber ser, cuando hablamos de ahí que el discurso sea como que la paz social, lo que él ujú, añora en realidad es que las cosas sigan igual. Capricornio es el signo de la maestría sobre la materia. Entonces, ujú, cuando Venus aparece ahí, se ama lo que se conoce, lo que está, ser más tradicional, independiente de la casa. ¿Cachai? Ahora, lo ujú. de la casa le pone, como veníamos diciendo, una cosita más. Claro. Adelante. Y bueno, aquí hay un concepto que es más védico, que es las dashas, que son Mm, tránsitos planetarios, periodos planetarios. Y mm, ahí estuvimos viendo que ahora se estaba activando esa casa, y la casa 3 que típicamente no son eh, tan fuertes, son posiciones más débiles. Entonces, ujú, ahí hay una explicación de por qué no le ha ido bien el último tiempo. ujú. Aunque llegó a ser presidente, logró toda la fortuna que él tiene, cuando empezó la dasha de estos planetas, empezó a ir para abajo. Y lo interesante que le queríamos transmitir a la gente hoy día es que eso va a continuar. Mm. Que eh, no se ve muy bien en ese sentido el futuro de Sebastián Piñera en torno a la presidencia. De Mm. hecho, ¿cuándo era que habíamos anotado? El 2017. Sí, y espérate, y había una que Y la era fecha del 2021. que uno, sí, Ya. y era Júpiter, Saturno, Ujú. Júpiter, Saturno, Júpiter, Saturno, Sí, Júpiter, la dasha de Júpiter-Saturno, sí. justamente, julio del año que viene. Ajá. Y ahí se activa estos dos planetas Ujú. y causan caídas en popularidad por Mm. la casa 10 y las comunicaciones. Entonces probablemente él va a decir algo ahí Mm. que lo va a liquidar A sepultar. definitivamente como presidente. Sí. Ahora, siempre estas cartas de los gobernantes tienen cosas muy especiales. Ese Mm. sol conjunto al ascendente Mm. lo salva de un montón de cosas. Sí. Eh, y lo otro es tener el regente de su novena casa en la primera, Sí. ¿cierto? Porque eso le da suerte. Entonces, a Sí. pesar de todo, él siempre cae parado, ¿ya? Con eso también está en su carta. Sí. Ahora la Y rumba le va a dar poquito, ¿eh? Acuérdate lo que vimos en Aries. sí, ahí vimos que había un tránsito que iba a activar su casa 5, donde va a mostrar que la gente va a empezar a reaccionar sin pensar mucho. Entonces Mm. él no va a poder lidiar con lo que va a ocurrir en el gobierno porque las personas no van a estar pensando en lo que realmente están haciendo. Mm. Y eso se ve tanto en la carta de él como en lo que está pasando en Chile, En Chile. Sí, es por esa complejo. conjunción del nodo norte con la luna. Oye, ¿tienes la carta donde se ve Plutón? Plutón, lo Plutón, podemos sí, agregar. Déjame por ver. favor. Que hay una cosa importante o sea, que me parece importante en realidad, no sé si sea importante, pero es divertido. Plutón, Urano, Neptuno son planetas que son transgeneracionales. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. No, no es una cosa, la gente está muy de moda ahora decir mi Plutón, mi Urano, mi Neptuno, son Claro. nuestros Plutones, nuestros Uranos, nuestros Neptunos. Eso es importante. Ahora, lo que hay una cosa, Plutón en la carta de Piñera está casi conjunto a su medio cielo, y por lo tanto Ujú. le confiere, Plutón es algo importante, ¿cachai? Cada vez que Plutón, Neptuno, Urano tocan, Ujú. así pero a nivel de A 2 un grados, grado, sí, un uno o grado, dos claro, grados. Mm. 1 o 2 grados. Espera, Francis, ya vamos para allá, Panchita, vamos para allá, pero cada vez que Plutón toca, ¿cierto? O Plutón, Urano, Neptuno, toca un planeta, ¿cierto? Así, ¡pa! Y en este caso hay dos. Está Neptuno que está tocando su nodo sur, que eso, bueno, y está Plutón con su medio cielo, ¿no? Ujú. En Leo. Este fue el primer. Plutón es transformación, o sea, la primera Sí. cosa es transformación. Él fue el primer presidente de derecha en la historia de nuestro país desde la vuelta a democracia. Ujú. Es una transformación de paradigma, o sea, se cumple, Ujú. ¿cachai? Plutón en Leo.
otro rey, ¿no? Ahora el problema, porque claro, una buena y una mala, pues sí, es Plutón, ¿no? Plutón está en un signo de fuego, se los voy a dejar ahí nomás, no voy a profundizar ahí. Bueno, otra cosa que pasa es que ahí se transfiere toda esta idea de la casa 9, de tu Mm, filosofía, que sería sí, la filosofía del país, sí, ¿ya? Se sí, transfiere a la casa 1, es decir, mientras hemos tenido a Piñera como presidente, hemos estado todos pensando en nosotros mismos. justamente, O sea, nuestra filosofía cuando está él en el poder es individualista. Y eso ahora exacto, con el COVID se nota también. se nota también. Lo otro es este, este tema de Rahu con la luna, nodo norte con Mm, la luna en Aries, que es la ceguera en la casa de la inteligencia, ¿ya? mm, La casa 5, es como no ver las cosas tal como son, produce una distorsión de mm. percepción. Y eso Ahí, también representa mm, lo que le pasa al pueblo chileno, que cree que sí, es Piñera el problema, pero mm, uno tiene el gobernante que merece. Entonces, justamente. el pueblo chileno tampoco es capaz de ver e Mm. interpretar bien lo que está sucediendo. ¿Puedo hacer una pequeña incisión? Sí. Fíjate en lo siguiente. Es la casa 5, ¿no? Donde Ujú, tiene la luna, ¿cierto? Y Rahu. ujú. Rahu da adicciones o ese tipo de cosas en algunos casos. La casa 5 es una casa que se puede interpretar como recreo, ¿no? Sí. De buscar, no es buscar el placer, pero sí la entretención, ¿ok? Ujú. Nosotros, la revolución que se vivió en Chile es la única revolución en la historia que se tomó vacaciones. Es la única revolución en la historia donde después de juntarse se van a tomar. Y eso se refleja en la carta de Sebastián Piñera. Sí. Es heavy, bueno, es Es heavy. infantil, en el Es fondo infantil, quiere decir que no hay madurez emocional. Eso es el tal Rahu cual. con la luna, indica trabajar la madurez emocional y la capacidad para percibir bien la realidad. Mm, Entonces, Chile últimamente no se ha caracterizado por ser muy agudo en eso. exacto, Ahora, lo otro es que Rahu, si bien produce esto, al principio también produce transformaciones. justamente. Entonces, el lado positivo de esto es que Piñera, al llegar al poder, nos da una posibilidad de ver lo que no estamos viendo. Es de Mm, justamente desarrollar esa madurez emocional y percepción más aguda. sí. De hecho, mira, qué interesante lo que dices, ¿ah? Porque él tiene Urano Ujú, en Cáncer, en ujú. un grado 3. O sea, alcanza a tocar un Revoluciones, poquito la revolución emocional. sí. Y en la casa octava, Ujú. reconociendo, dando a luz lo que nos hace vulnerables. Qué heavy, bueno. A Bueno, través de desde esa quiebres. perspectiva, a Sí. través de qué eres, claro. Ah, y De que se hecho, refuerza con Saturno-Marte. sí. Quizás quieres hablar de eso. No, no, estaba viendo el tiempo porque había ¿Sí? visto que alguien tenía unas preguntas. No sé si Sí, sí. alcanzamos a responder una pregunta y... Ah, sí, pucha, qué lástima. Bueno, ok. Se vería, Francisca Cerda dice, gracias, Fran, dice, ¿se vería una profundización de la crisis? Sí, Bueno, eso ha sido todo. lo que estuvimos analizando con Pancho, que tuvimos un par de horas estudiando la carta de Piñera, que obviamente aquí no alcanzamos a hacer en profundidad, pero el resultado de ese análisis es que el 2021 hay un cambio importante en el curso de las cosas porque se cambia el foco de ahora de lo que no gusta de la aversión va a tomar más fuerza lo que sí queremos, Lo que se puede hacer. lo Mm, que sí se puede hacer. Entonces, en ese sentido, positivo, pero no para él, correcto. es más para las personas. eh, Y si volvemos un poco a, digamos, a este asunto de que el que preside, en el fondo, aquel que está a cargo, Ujú, arroja luz, ¿cierto? Desde su promesa
al pueblo, ¿no? Ujú, Si a él no le va bien, a nosotros tampoco. Ahora, de ujú, ahí, si ustedes recuerdan, han habido voces, sin con esto querer politizar nada, pero han habido voces que han hablado de sacarlo. ujú. Yo creo que eso es un poco, quizás, una forma de salvarse. ¿Cachai? Que esta es mi opinión. No es algo que diga Es la difícil que carta eso ocurra en todo caso con alguien que tiene el sol en la casa uno. en la casa uno, justamente. Entonces probablemente no va a salir, pero él va a decir algo que Mm, lo va a dejar como una especie de monigote ahí en el puesto, mm. pero va a estar movilizado por, creo que era Marte el que iba, no estoy seguro ahora, el que se activaba era Marte o Saturno. Era Saturnito. Saturno. Saturno, sí, Entonces el pueblo, Saturno sí, son las personas, el pueblo. Entonces él sí. va a tener que seguir eh, lo que el pueblo le va a decir. Mm. Entonces por eso digo Ahora, que es bueno para todos, sí, pero pero va a ocurrir el 2021. sí. Lo que quiere decir que todo este panorama de incertidumbre, lo que está pasando también con el tema del COVID-19, eh, es una fase de transformación. Esto es súper Ujú, importante. El COVID, ¿cierto?, ha restringido la expresión creativa individual. ujú. ¿Mm? ¿Ya? En su carta, él tiene conjunto su nodo sur con Neptuno. Ja, ja. Ya vamos a profundizar de eso en algún minuto. Pero aquí hay algo que también se deduce de la parte oscura que se ha venido manifestando en términos de la falta de responsabilidad y madurez emocional para llevar a cargo un cambio. Ujú, Estar más tiempo a solas implica que esa ventana que Sebastián tiene en su casa 5 también nos pertenece. ujú. Un momento donde no nos sentimos incómodos, o sea, donde nos sentimos incómodos, donde nos sentimos, no, eso fue mi sol en casa 4. Bueno, es un momento en donde nos sentimos incómodos, donde nos estamos cuestionando cosas. Chicos, hagan el trabajo, por favor. Mm, Escúchense. Hagan los cambios que tengan que hacer, por favor. Porque de claro. eso depende que podamos sacar esta oportunidad que en el fondo es a flote. ¿Ya? Ujú. Está bien preguntarse lo que uno necesita. Claro, eso es lo que no está maduro en el pueblo y en Piñera, que hay poca atención a las necesidades reales, Mm, que es la luna, y a la mm, expresión individual. justamente. Como que nos escudamos mucho en otras cosas. No. Parte por uno. O sea, literal parte por uno. Sí, Y bueno, con ese, yo creo que parece que ya estamos como estamos tenemos que cerrar, pasaditos. ¿cierto? Sí, Ya, bueno. Mónica, Fran, gracias por participar. gracias por las preguntas. Sí, por las preguntas, porque eso obviamente es más entretenido. Es una conversación que es lo que nosotros planteamos desde un comienzo con la Casa 88. Ujú. Esperamos que este programa haya sido bacán. Si les gustó, por favor, espárzanle al mundo esto una vez que quede arriba. Sí, por ahí Y no pusimos sé, las Nico, ¿tú redes. quieres decir algo? No sé si Sí, sí. aparecieron en el chat. Sí, Sí, aparecieron en el chat, querido. perfecto. Bueno, nos despedimos entonces y Sí, po. la carta de Piñera yo creo que da para verla un poquito más, quizá analizarla desde el punto de vista personal. Es Sí. interesante también porque descubrimos un par de cosas ahí que no son tan obvias, ¿no es cierto? Sobre, por ejemplo, la relación con su señora, Mm. ¿qué más vimos? Con sus hijos. Con los hijos. En el fondo las motivaciones de él no son lo que parecen Mm. necesariamente desde la perspectiva pública Sí. y otras que nos dimos cuenta que estaban, no se ven. Entonces hay de No las sé. dos cosas que hay que conversar, Peñera es un excelente caso de. Debería estudiarse en de Harvard, estudio. donde mismo estudió él. Sí, quizá vemos ¿Por qué no lo conversamos? la carta de Donald Trump en algún momento también. Puede ser Y bueno eso. mira, dejémoslo a criterio del público. Mm, Teníamos entre las opciones como seguir analizando gente, o sea, siempre pensamos en analizar gente cuya vida fuera de dominio público. ujú. Y un poco también en el ámbito, digamos, a nosotros nos gusta navegar por lo oscuro de vez en cuando es parte del ejercicio. Quisimos ver la carta de alguien del Club de los 27 y en ese estuvo, por supuesto, Kurt Cobain. Club de los Es, 27 es un nombre un poco macabro, pero no sé si todo el mundo lo entiende.
El Club de los 27 son todos estos gallos que no aguantan el segundo retorno de Saturno, básicamente, que eso sería interesante de hablar desde la perspectiva astrológica, y se terminan quitando la vida de alguna manera. Sí. En Es el un caso de poco Kurt dark, Cobain, pero estamos en la casa 8 y... sí, y el tema está... Bueno, ¿ah? De hecho, déjenme apagar la luz. Bueno, el objetivo de ver eso en realidad es retomar esta idea del Sol vinculado a Saturno. em, y por qué estas personas, llegados a los 27 o 28, no logran aguantar el peso del retorno a Saturno y dicen ya, no, no puedo estar acá, no quiero estar acá, y se terminan subsidiando, como decimos. Ya, vamos. Hacen el rack en las vestiduras. Ya, Ya, chiquillos, estamos. ojalá que les haya gustado, de verdad. Oye, qué pena que se sumó gente al Al final. final. Sí, pero Pero bueno, va a pueden quedar verlo esto en después en YouTube, repetición. así que les vamos a mandar el link de YouTube para que puedan ver el programa ahí. Y Panchito, un eso, pues, gusto. Nos lo más vemos invasivo la de otra semana. Vamos a hablar otro poco de piñicosas. Piñericosa, ¿sí? Y teníamos pensado hablar también de Marte, Sí, correcto, ¿sí? porque ahora hablamos un poquito de la Luna y vamos a hablar de Marte. Marte, a ver, no sé, Marte es como... Ah, sí, es bacán. Hablemos de Marte, hablemos de Marte. No lo dejemos opcional. Luna un poquito y Marte, porque Es tenemos pendiente de hablar un poco más de la Luna, de la Luna, sí. ¿ya? Ya, Nos vemos, chiquillos. chiquillos.